Amén, Señor. Muy bien. Tenemos dos aspectos a resaltar sobre el pasaje que hemos elegido. Uno es el aspecto del contrato y otro es el ajuste de cuentas que transcurren a lo largo de todo el relato. El contrato es muy claro, está en el capítulo 20, del 1 al 7. ¿Quién es el que contrata? Un hombre, un padre de familia, sin ninguna duda, es Dios. ¿Dónde contrata? En la plaza del mercado. ¿A quiénes? A los desocupados, como podemos ver en el versículo 3 y 6. Y digamos que no es lo natural que estemos desocupados u ociosos, porque antes de la caída del hombre ya somos llamados a señorear sobre todo lo que existe, sobre todo lo creado. ¿Por qué el dueño del viñedo sale a contratar gente? Estamos seguros que él podría haber hecho la tarea sin ninguna ayuda, pero lo hace por amabilidad, lo hace porque nos ama, porque nos quiere sacar del ocio y de la miseria que hay habitualmente en el mundo. La viña es la iglesia, Juan 15:1, yo soy la vid, ustedes son los pámpanos. Y el salario que se establece es el de un denario. Lo podemos ver eso en el versículo 2. Pero en segundo lugar vemos, en el versículo 4, que a cada uno le va a dar lo que es justo. Un denario es la cantidad de dinero para sobrevivir un día. Era el salario mínimo vital y móvil, dirían actualmente. Es el pan nuestro de cada día. Mateo 6:11. Pero también este día representa una parte definida de nuestras vidas a lo largo de la historia. Los obreros son contratados a diferentes horas, algunos a las 6 de la mañana, otros a la hora tercera, otros a la hora novena, otros a la hora duodécima. Y esto está representando claramente en que el Señor nos contrata a diferentes edades a lo largo de nuestra historia, con diferentes cargas de pecado, y no importa cuál sea ella, pero el Señor siempre nos está llamando a la viña. Fíjense que probablemente el buen ladrón, que estaba en la cruz por sus pecados, por sus trapisondas, que no había sido ni bautizado, ni confirmado, ni había participado de la Santa Cena nunca, ese buen ladrón, de hecho, recibió un denario y esas tardes estuvo con Jesús, junto con él, como Jesús se lo dijo, sin ninguna duda. O Nicodemo, en Juan capítulo 3, que aunque era viejo, Jesús le aseguró que podía nacer de nuevo. Vamos al ajuste de cuentas. Al caer la tarde, en el versículo 8, era cuando se rendían las cuentas, y como leímos en Levítico 19:13, no podías retener el salario del que trabajaba para el día siguiente, ni para la semana entrante, ni para el próximo mes, ni en este año. Cada día se ajustaban las cuentas. Deuteronomio 24:15 dice lo mismo que leyó Aide en Levítico 19. Al caer la tarde, y Jesús dice en Juan 9:4 que viene la noche y nadie puede trabajar en la noche. Al caer la tarde nos llama de la viña el Señor, pasamos a su reposo, nos llama a su presencia y ya recibimos un llamado gozoso para salir de la viña y pasamos a estar con Él. Versículos 9 y 10. Cada uno recibió un denario. Cada uno tuvo la plenitud. Cada uno fue con su vaso lleno a la presencia del Señor. Y tenemos que tener en claro que Dios distribuye el salario, la recompensa, según su gracia,
y no como deuda. Y en este ajuste de cuentas aparecen algunos ofendidos. Los que empezaron a la madrugada murmuraban contra el padre de familia. Podemos verlo eso, porque querían recibir más, esperaban recibir más, dice el pasaje. Si vemos al final del capítulo 19, podemos pensar que Pedro pensaba plantear lo mismo. Fíjese 19:27. Pedro dice, mira, nosotros lo hemos dejado todo por seguirte, le dijo Pedro. ¿Y qué ganamos con eso? Los fariseos, los publicanos y pecadores tenían preguntas de semejante tipo. Los fariseos decían, ¿les vas a dar a ellos lo mismo que nos das a nosotros? Y vemos la respuesta del amo. Amigo, le dice en el versículo 13, lo trata con amabilidad, con gentileza, lo acerca. ¿No concertaste conmigo en un denario? Pero claro, bueno, los mundanos concertan para recibir en esta vida. Los creyentes concertan para recibir en la eternidad. Toma lo tuyo y vete, versículo 14. Si quiero dar a este postrero como a ti, ¿qué? Estaba disponiendo de lo que era suyo en el versículo 15. No me es lícito hacer con lo mío lo que quiera. Algunas veces recibimos y otras veces se nos quita. Job 1:21 está en la lápida de mi cuñado, un hermano de Aide y de Betty y Sigrid, Eric. Dice, Dios dio, Dios quitó, bendito sea su nombre. Siempre bendiciendo, porque el salario es el salario justo. Versículo 15. ¿O tienes tú envidia porque yo soy bueno? Cuando el ojo es la lámpara del cuerpo, si tu ojo está malo, vas a recibir malo y vas a dar malo. Mateo 6, 22 y 23. Si nuestro ojo es malo, la envidia, el rencor, los malos deseos son los que van a ver. Pero si no, nuestro ojo es bueno, el amor, el servicio, el estar siempre con los hermanos va a ser lo adecuado. Amarilla pinta la envidia porque muerde, pero no come. O el perro del hortelano, que no come él ni deja comer al amo, ¿no? Y finalmente tenemos la aplicación de este pasaje que hemos leído en el versículo 16. Así que los últimos serán primeros y los primeros serán los últimos. Fíjense que el capítulo 19 termina también con el mismo pasaje, donde dice que los últimos serán primeros y los primeros serán últimos. Acá lo que se trata es de presentar el concepto del reino de los cielos, no de los deberes, no del estatuto. En Mateo 5, 6 y 7, en el Sermón del Monte, Dios da los estatutos, las normas, y la ley dice que no va a ser abrogada, pero le da un nivel mucho más alto. Pone cada uno de los estatutos del reino en un nivel altísimo. Los últimos y los primeros. En aquel tiempo los judíos pensaban que ellos serían los primeros, o tal vez los únicos. Fíjese en Hechos 11, 18, Pedro va en el libro de los Hechos, acá en este capítulo 11, a rendir cuentas a los discípulos y a los ancianos que estaban en Jerusalén sobre lo que había ocurrido con Cornelio. ¿Y qué le dicen cuando lo reciben? Así que los gentiles también pueden recibir el Espíritu Santo para arrepentimiento. Y Jesús sigue aclarando, fíjese en Mateo 21, 31,
le dice, rameras y publicanos irán delante de ustedes. Cristo asegura que vendrán muchos de Occidente y del Oriente y se sentarán con Abraham, Isaac y Jacob. Mateo 8, 11 y 12. Pablo en Romanos 11, 25 dice, y los judíos no entrarán hasta que hayan entrado la plenitud de los gentiles. Romanos 11, 25. Me hace acordar esto al vuelo de una denominación cristiana que iba a su convención anual y el avión se cae. Entonces estos cristianos llegan al cielo y Pedro los recibe y los hace pasar y en un momento dado dice, por favor, silencio, silencio aquí. Y ven que a un costado había un grupo de gente orando, dice, por favor, no hagan ruido porque ellos piensan que están solos aquí, son los presbiterianos esos. Y eso pasa en el reino, en muchos lugares. Dios no es deudor de nadie y muchos que empezaron tarde o con mochilas cargadas de pecado, terminan teniendo ministerios muy exitosos, dándoles Dios en conocimiento, en gracia y en servicio muchísimas bendiciones. Pero eso no tiene nada que ver con el tiempo desde que estamos trabajando en la viña, no tiene nada que ver con el pecado que cargábamos, sino que tiene que ver con la plenitud en Cristo. Efesios 4:13 dice, de este modo todos llegaremos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a una humanidad perfecta que se conforme a la plena estatura de Cristo. Bueno, yo voy a ir a trabajar a las 5 de la tarde. Total, al final me van a dar un denario igual que a los demás. No es el contexto, ¿no? Realmente. El patrón al que trabajó una hora le dio un denario y al que trabajó desde las 6 de la mañana también le dio un denario. Pero era justo, era lo que había transado. Y en el capítulo 4, a los que fue a llamar más tarde, también les dijo que le iba a dar lo que era justo. Pero también él tenía libertad para ser generoso. Ahora, si el patrón representa a Dios, ¿podemos decir que es mezquino, es injusto o es justo? Es justo. Y podemos decir que es justo a veces, nunca o siempre. Siempre es justo. En la segunda mitad de que si Dios es justo, también vemos que Dios es generoso. No es legalista, no es mezquino, sino que es realmente generoso. Y Pedro, en el capítulo 19, le dice, ¿nosotros qué tendremos o qué ganamos con eso? Entonces Jesús le habla a los discípulos y les dice que van a estar en 12 tronos, etcétera, etcétera. Pero lo lleva al capítulo 20 y le dice, Pedro, vos sabés que vas a recibir por lo menos lo que es justo. Pero aparte de recibir lo que es justo, también yo voy a ser generoso con ustedes. Pero Pedro, no me limites a que yo dé lo que ustedes piensan. Y esto armoniza con toda la Biblia. En este mismo capítulo 20 hay una madre que se acerca y le dice, Señor, queremos que Jacobo y Juan, uno se siente a tu derecha y otro se siente a tu izquierda. Y el capítulo 19 termina, los últimos serán primeros y los primeros serán últimos. Y en el versículo 16 también termina con lo mismo. No saben lo que están pidiendo, les replicó Jesús a la mamá de Jacobo y Juan. Pero entonces, entre ustedes no debe ser así. Al contrario, el que quiera hacerse grande, entre ustedes deberá ser un servidor. Y el que quiera ser el primero, deberá ser esclavo de los demás. Así como el Hijo del Hombre no vino para que le sirvan, sino para servir y dar su vida en rescate por muchos.
Matías empezó leyendo Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios al mundo que nos dio su Hijo unigénito. Este que es unigénito ahí pasa a ser el primogénito entre muchos, porque Dios es justo y generoso. Pablo en el capítulo 2 de Filipenses dice lo siguiente: la actitud de ustedes debe ser como la de Cristo Jesús, quien siendo por naturaleza Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse. Por el contrario, se rebajó voluntariamente tomando la naturaleza de siervo y haciéndose semejante a los seres humanos. Y al manifestarse como hombre, se humilló a sí mismo y se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por eso Dios lo exaltó hasta lo sumo y le otorgó el nombre que está sobre todo nombre, para que ante el nombre de Jesús se doble toda rodilla, en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra. Y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Así que realmente qué privilegio, qué hermosura ser llamados a la viña. Ese Espíritu Santo que nos muestra a Cristo y va haciendo el llamado a cada uno en la hora que nos tocó, pero que realmente siempre sea para gloria de Él. Él ha hecho todo por cada uno y todos nosotros. Y realmente sabemos que el Espíritu Santo va a seguir haciendo, mostrándonos a Cristo para que lo glorifiquemos. Nos va a mostrar aquellas cosas que nos están bien, pero también es el que nos une con Cristo. Si alguno necesita hablar con el pastor, con alguno de los pastores, con los ancianos, de hecho, en la salida lo único que tiene que hacer es hacérnoslo saber. Inclinemos nuestras cabezas. Gracias, Señor, porque todo es perfecto en ti. Perfecta es tu justicia, perfecto es tu amor, perfecto es todo lo que has elaborado y preparado para cada uno de nosotros. Señor, sabemos que tú podrías tener la viña perfectamente limpia, cuidada, bien vallada, sin que nosotros estuviéramos allí. Pero en tu gran amor nos has llamado para que realmente reflejemos ese amor infinito que tú nos has dado. Llénanos de tu amor, Señor, para amarte a ti y para amarnos los unos a los otros y servirnos. Señor, queremos darte la gloria a ti, no solo en este momento, sino cada día de la semana, cada uno de nosotros. Gracias, Señor, porque tú estás aquí. En el nombre de Jesús, amén.